Televisa presenta. Cuando en 1973, un comando guerrillero asesinó al empresario más notable de México, su hijo, Eugenio Garza Lagüera, se hizo cargo de una valiosa tradición empresarial, ligada a Monterrey y orientada a los valores del trabajo, la responsabilidad social y la dignidad de las personas. Dotado de una habilidad innata para los negocios, la audacia empresarial de Garza Lagüera convivió siempre con el legado humanista de su padre, en medio de una época especialmente difícil para la economía de México. El optimismo inquebrantable de Garza Lagüera, su fe en sí mismo, en sus colaboradores y en el país al que pertenecía, constituyen un ejemplo de perseverancia y fortaleza ante la adversidad que fructificó en un importante legado empresarial, educativo e institucional. Para el 17 de septiembre de 1973, cuando un comando guerrillero asesinó a su padre, Eugenio Garza Lagüera ya era un reconocido empresario de 50 años, padre de familia y hombre apreciado en Monterrey, su ciudad natal. Con tantos méritos propios, era imposible no ser también el hijo de don Eugenio. La austeridad de su padre, la importancia de sus empresas, no menos que sus esfuerzos para compartir socialmente la riqueza generada, hicieron de Eugenio Garza Sada un símbolo de la ciudad y del afán de los regios por buscarse una vida digna. Su muerte, a la vez injusta y violenta, terminó convirtiéndolo en un nombre legendario. Eugenio Garza Lagüera conservó mucho del carácter de su padre, y para muchos era un sentido de seguridad el saber que Eugenio, el hijo mayor, el que estuvo siendo preparado por su padre, el que se parece, digamos, de cierta forma en los rasgos que los hacían sentir seguros de ver en un líder, pues ellos decían, yo quiero que él sea el que esté dirigiendo esta empresa. Hereda una posición importantísima, no solamente de líder de la empresa, sino de líder empresarial y en buena medida líder social en Monterrey y del empresariado regiomontano. Tras la muerte de don Eugenio, el escenario económico empezó a cambiar, especialmente con el arribo al poder del nuevo presidente, José López Portillo. El aumento mundial de los precios del petróleo, aunado al descubrimiento de grandes yacimientos en el sureste de México, pareció encaminar al país hacia una época de riqueza y bienestar. Los empresarios privados, y especialmente los regiomontanos, acogieron activamente las nuevas oportunidades. Fueron unos años relativamente buenos, digamos del 75, 4, 5, hasta el 82, en donde el mundo estaba admirando a los conglomerados y empezó una carrera de crecimiento tanto en Alfa como en Visa y en otras empresas de México y de Monterrey. Los bancos americanos no sabían a quién prestarle, casi venían a rogarte que les tomaras un crédito. El desarrollo de Visa en los últimos años ha generado la incorporación de varios negocios con su propia historia y su propia tradición. Alfa compró no sé cuántos negocios de todo tipo y Visa también, de todo tipo, color y sabor. Un crecimiento desenfrenado, por decirlo de alguna manera. While it was a great week for Wall Street, it was a terrible week for Mexico and its peso. The peso problems are so great, Mexico is unable to make payments on $10 billion worth of debt.
So today, American bankers came up with an emergency rescue plan. Al comenzar los años 80, la estabilización del mercado petrolero acabó con aquella bonanza y dejó ver el enorme endeudamiento, público y privado, que el optimismo anterior había propiciado. Eugenio Garza Lagüera y sus colaboradores más cercanos previeron el desastre. We have been facing a liquidity problem, a cash problem. En esa época, Ricardo Guajardo nos sentó, me acuerdo, en una sala de juntas y nos dijo, oye, esto se va a poner mal, tenemos que asegurar al grupo, tenemos que hacer nuestras reservas, esto va a tronar. Y hablamos con nuestros banqueros, le dijimos, esta cosa va a tronar. More than 100 bankers from all over the world gathered at the Federal Reserve Bank in New York today, and by the time their 2-hour meeting was over, they had given Mexico's faltering economy a temporary reprieve. Anticipándose a muchas empresas y con Garza Lagüera al frente, Grupo Visa dio la cara ante bancos e inversionistas y afrontó la dolorosa pero indispensable tarea de corregir el rumbo. La devaluación y su secuencia acentuaron una restricción de la actividad económica que ya se había iniciado desde finales de 1981. Puede afirmarse que la economía mexicana se agolpa ahora en la crisis como antes lo hizo en el auge. Y me consta cómo sí afrontó, fue a ver a los banqueros americanos, les dijo, pues me van a tener que dar plazos para pagar. Lo único que no era posible era pagar. Entonces había que buscar toda clase de arreglos en el buen sentido de la palabra, plazos, tasas, garantías, todo se cobra. Para la situación difícil. Financieramente fue muy bien manejada la crisis comparado con lo que podía haber pasado, y ese es mérito de Otón, de Ricardo, de un equipo maravilloso que tenía FEMSA o Visa, de expertos financieros, y así fue saliendo de ese problema. A la crisis exterior, sin embargo, se añadió pronto una crisis interior, de índole familiar. Javier Garza Sepúlveda, primo hermano de Eugenio Garza Lagüera, se propuso sucederlo al frente de Grupo Visa mediante una alianza con otros accionistas. Una operación conocida en el medio financiero como Hostile Takeover. Y le trataron de quitar el control del grupo. Y él luchó a brazo partido. Anduvo por toda la República hablando con todos los socios minoritarios y logró que todo el mundo lo apoyara. Tuvo que vender don Eugenio sus negocios personales y con ese dinero pudo hacer compras de acciones para consolidar y juntar un grupo que se quedó con el 51% del grupo y se salvó del famoso intento de takeover que quería hacer el PRI. Solucionada la disputa en favor de Garza Lagüera, Visa salió bien librada de aquellas duras batallas. Hacia mediados de los años 80, estaba claro que Eugenio padre no se había equivocado y que Eugenio hijo era el líder correcto para la convulsa etapa que su familia, sus empresas y el país entero debían afrontar. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país.
Para Garza Lagüera y su grupo, la crisis de 1982 tuvo otro aspecto difícil: la nacionalización bancaria. Anunciada por el presidente López Portillo en su último informe de gobierno, la drástica medida afectó a Banca Serfín, de la cual Visa era un importante accionista. Me habla el director de Banca Serfín, me dice: oye Mario, están entrando soldados al edificio, ¿qué hago? Pues ríndete, le digo. ¿No? El día más oscuro de mi vida profesional, sin duda. Despojado de Serfín, don Eugenio advirtió una nueva oportunidad cuando otro gobierno, el de Carlos Salinas de Gortari, reconoció que la banca en manos del Estado había sido un mal negocio para todos. La reprivatización del sector, anunciada en 1991, representó para Garza Lagüera no solo ya la ocasión de recuperar Serfín, sino de aumentar la apuesta. Recuerdo que nos juntábamos ahí con don Eugenio y hablábamos, pues no sé, a lo mejor vamos a comprar Comermex o vamos a una cosa así. Y don Eugenio dijo: no, vamos a ir por Bancomer, algo que valga la pena realmente. Recorrió toda la República convenciendo empresarios de que le entraran junto con él. Y te dice: no, era una pasión y era un apasionado, y te convencía. Pero la apuesta era tan grande que necesitaba algo más que socios y capacidad de convencimiento. Don Eugenio se dio cuenta que debía poner sobre la mesa sus propios recursos y así lo hizo. Consiguió un crédito de $1,000 millones en lo personal. Y él lo firmó como si nada, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? No era cualquier cosa, era una cosa mayor, mayúscula. Afortunadamente todo salió bien y pudimos fondear toda la empresa, toda la compra sin contratiempos. Fue una maniobra sumamente agresiva, ¿verdad? Sumamente agresiva. La lotería del tigre, digo yo. Mi papá era de deals, o sea, él por él compraba todo, se endeudaba. Ay, qué susto. Pero sí, lo de Bancomer, sí, fue volver a la banca. La compra de Bancomer y la aventura que lo llevó hasta ella fue una de las grandes satisfacciones de ese empresario nato que fue don Eugenio Garza Lagüera. Y aunque años después las secuelas de una nueva crisis lo llevaron a venderlo contra su voluntad, el sueño de competir y ganar siempre lo acompañó. Me dice: Mario, ¿cómo estás? Y todo eso. No. Si hubiera tenido 5 años menos, no nomás no vendo Bancomer, compramos Banamex. Visa ha experimentado en los últimos años un proceso de expansión y diversificación de tal magnitud que podemos afirmar con orgullo que nuestros productos y nuestras empresas están presentes en la totalidad de nuestro país y empiezan a verse cada vez con mayor frecuencia en el extranjero. Para 1988, la actividad internacional de Grupo Visa había crecido tanto que su nombre empezó a convertirse en un problema. Al salir al mercado internacional resulta que Visa era un nombre registrado por la tarjeta de crédito, la tarjeta Visa, y no lo podíamos usar en el mercado internacional. Ahí nos pusimos a buscar qué compañías estaban vivas que no se estaban utilizando en aquel momento. Y resulta que estaba esta compañía Fomento Económico Mexicano, que además de estar sin movimiento, digamos, pues tenía un nombre muy bueno, ¿verdad? Y don Eugenio le gustó mucho el nombre, nos dijo: no, este nombre me gusta mucho, refleja lo que queremos ser.
y vamos a usarlo. Vamos a usar este nombre y ya la compañía ya estaba hecha, el nombre registrado, etc. Y empezamos ya a utilizar el nombre de FEMSA, Fomento Económico Mexicano. Como si al nuevo nombre correspondieran también una nueva etapa, el holding regiomontano aumentó sustancialmente sus operaciones. La cadena de tiendas de conveniencia OXXO, concebida en 1978 como un apoyo a la distribución de cerveza, se convirtió, en la década de 1990, en un magnífico negocio en sí mismo, de la mano de José Antonio Fernández, yerno de don Eugenio. Nació OXXO, pero era un apéndice de la cervecería. Y mientras estuvo ahí no tenía posibilidades de crecer. Así llegamos en 1980 a OXXO. Pequeñas tiendas, sustituto moderno de la tienda de la esquina, que tiene una pronta y rapidísima recuperación de la inversión. Y don Eugenio, cuando ya le expliqué el negocio y lo llevé un día a ver, dijo, este negocio tiene un potencial enorme, hay que cuidarlo, nomás hay que... Le dije, es que, don Eugenio, este negocio es de muy poca inversión y ganamos igual dinero o más que la cervecería por botella. Nomás hay que poner muchas tienditas. Pues órale, a darle. Y él nos ayudó mucho a empujar, a hacer lo que es el nuevo OXXO. Y estaba encantado. Y José Antonio Fernández se dio cuenta del tamaño y del potencial que tenía ese negocio. Ya no era nada más el apoyo a la cervecería, sino era un negocio en sí mismo. Que luego fue evolucionando a todo lo que ahora es un centro para dar servicios de pagos, para mandar dinero, para pagar cualquier tipo de agua, luz, teléfono, recarga del móvil, etc. Todo eso lo fue viviendo y lo fue disfrutando él. Pues ahora es lo que es un negocio el más importante del grupo FEMSA, ¿verdad? Se ha tomado como un verdadero modelo de negocio, lo han estudiado en Harvard, etcétera, etcétera. En este momento tiene 20.000 establecimientos, están por todas partes. Pero OXXO no fue el único gran negocio que prosperó gracias a la experiencia de FEMSA en la distribución y el comercio. La alianza con Coca-Cola, que daría paso a Coca-Cola FEMSA en 1991, fue otro éxito rotundo de holding encabezado por Garza Lagüera. Hay compañías como es la compañía Coca-Cola, que desde un principio su intención siempre fue atender un mercado masivo. Pero yo no lo voy a atender directamente, porque yo no lo conozco. FEMSA, desde el otro lado, dijo, oye, pues si yo ya le entiendo a la distribución directa, ya conozco más o menos esta cosa. La cervecería ha sido una experiencia importante en eso. Déjame asomarme a otros productos como son los refrescos. Y entonces se encontraron. Y se encontraron inicialmente en México. En un momento donde la compañía Coca-Cola quería tener distribuidores más fuertes desde el punto de vista financiero, de empuje de negocio y demás. Y fue la primera asociación de la compañía Coca-Cola y de FEMSA. Y es una asociación que desde el principio ha sido exitosa por las características de los dos y que llevaron posteriormente a Buenos Aires y de ahí a toda gran mayoría de países donde están actualmente en América Latina. FEMSA ha tenido la virtud de entender que eso es parte de su negocio, la distribución directa y el entendimiento profundo de todos los canales de comercialización.
Hijo de uno de los empresarios más notables de la primera mitad del siglo XX, Eugenio Garza Lagüera labró su propia historia en la segunda. Parecido a su padre en algunas cosas, era muy distinto a él en otras. Don Eugenio Garzazada, austero, muy de interiores, muy conservador, y Eugenio Garza Lagüera muy platicador, muy comunicador, muy convencedor. Eran muy distintos. Que los hombres de negocios se dividen en dos ramas. Unos son farmers y otros son hunters. Los farmers son aquellos que son muy hábiles para sacarle el máximo provecho a una inversión. Y los hunters son los que son muy buenos para captar oportunidades, para correr riesgos. Para mí, Eugenio Garza Lagüera era un hunter, totalmente. Y su máxima aportación al grupo durante su época es que él no se rodeó de gente igual a él. Él se rodeó de farmers que lo complementaran. Él entendió que su rol era el de un director de orquesta. Y buscaba al mejor primer violín, al mejor sax, al mejor chelista, y los ponía a cada quien a jalar. Y él dirigía la orquesta. Él fue un empresario nato. Siempre estaba ideando en qué invertir o alguna empresa nueva. No era tanto un administrador como era un iniciador de ideas. Cazador de grandes negocios, don Eugenio aprendió también a obtener otro tipo de tesoro, el talento personal. El equipo directivo que le reportaba directamente sabían más que él en cada una de sus especialidades. El de finanzas sabe más de finanzas que yo, que soy el presidente o el director general. El administrativo sabe más que yo, el auditor sabe más que yo, el de marketing sabe más que yo, etc. Y no al revés. Esa inversión, Leda, era, creo yo, muy de don Eugenio y muy, pero muy de José Antonio. Le aprendí mucho eso porque él lo hacía todo el tiempo. Él me decía, es muy importante el equipo. Si tú te rodeas de gente buena vas a progresar, pero tiene que ser, no buena, muy buena. Tenía cualidades muy importantes como empresario. Primero, carácter, liderazgo, era un muy buen líder. Se sabía rodear de gente competente, delegaba. Su equipo pues era compacto, pero leal y competente. Tenía esa visión que tienen los grandes líderes empresariales de a dónde dirigir el futuro de su empresa y tomador de riesgos. Su curiosidad natural para los negocios, junto a su constante exploración y don de gentes, lo llevó al conocimiento de muchas personas, dentro y fuera de México. Otro rasgo crucial en su notable carrera como empresario. Muy amable, muy educado, muy inteligente, con muy buenas relaciones, con un ámbito de alcance de sus relaciones y de su mundo de carácter internacional. Tenía amigos literalmente en todo el mundo. Todos lo procuraban y él a su vez a sus amigos, y tenía una relación creciente y permanente con ellos.
Él fue un gran amigo de muchos tejanos, de George Bush, presidente George Bush, el papá, y de Lloyd Bentsen, que incluso fue consejero de FEMSA. Me mandó a ver a Jim Baker, que era el número 2 de Ronald Reagan. Esas relaciones fueron muy valiosas. Y él siempre me dijo, tienes que buscar relaciones americanas. Tienes que tener cercanía con los americanos, siempre. Dotado de una personalidad propia y fuerte, la influencia del padre se mantuvo en Eugenio Garza Lagüera a través de algunos valores compartidos: el trabajo, la sencillez personal y el apoyo a colaboradores y empleados. La importancia del trabajo y de la dedicación al trabajo en serio, trabajo duro. Y luego también la creación de empleos, invertir en empresas y en cosas que pudieran crear empleos y mejorar la calidad de la vida de la gente. Me decía, mira, Emilio, si esto crece y hemos podido aumentar, es gracias a que cuidamos a la gente. No hay nada más que cuidar a la gente, porque de ellos vivimos. Ninguna empresa es grande nada más por el director o por el dueño. Las empresas se hacen por la gente que las cuida, que las ama y que las hace crecer. Y esa es mi idea. Y esa es la idea no solo mía, era la idea de mi padre, era la idea de Monterrey. Apasionado de su trabajo, para Eugenio Garza Lagüera lo único más importante que los negocios era la familia. Era sumamente cariñoso, jugaba con nosotros como si fuera un niño también. Fue una infancia bien bonita, con una relación increíble entre nosotros y él. Yo soy la mayor, así que pues me tocó, yo creo que mucho de su energía de cuando eres papá joven y primerizo, entonces disfruté muchísimo. Muy involucrado, muy presente, muy cariñoso. Mi mamá tenía una relación muy especial con mi abuelo. Ella dice que cuando ella le dijeron quién era Santa Claus, le dijeron que Santa Claus era su papá, ella creyó que Santa Claus era su papá para el mundo entero. Entonces había un aura con mi abuelo de que era sabio y brillante. Casado a los 34 años con Eva Gonda Rivera, su esposa evoca así al hombre con quien unió su vida en 1957. Recuerdo a Eugenio como una persona culta, generosa y con buen sentido del humor. Su bebida preferida era la cerveza, y en cuanto a la comida, en realidad era poco exigente. Gustábamos de ir al campo en familia. Quería mucho a Monterrey y apreciaba especialmente sus montañas. Padre de 5 hijas, la trágica muerte de una de ellas, Daniela, se convirtió en uno de los eventos más dolorosos de su vida. Una pena que sus nietos ayudaron a mitigar con el paso del tiempo. Le alegraban mucho los nietos. Le alegraban muchísimo estar con los niños. Era muy niñero. Y con los hijos grandes ya se les llevaba a comer, a platicar, a los nietos grandes. Pero cuando era niño se divertía, te digo, en el suelo. Yo creo que lo hacía feliz mucho la familia, lo hacía feliz mucho el campo. Le alegraban cosas muy sencillas, te digo, estar con la familia, las hijas, los nietos, los amigos. Era llegar a su escritorio y ver todo lo que tenía, las fotos, los libros, me encantaba.
Me despertaba en las mañanas, me ponía un saco, una corbata de mi papá, agarraba un portafolio y decía que me quería ir a la oficina con mi abuelo. Aficionado a la caza menor, don Eugenio encontró en el contacto con la naturaleza y la compañía de los buenos amigos una forma de equilibrar la fuerte presión asociada a los negocios. Tenía pocos amigos con los que se sentaba a platicar, pero eran amigos con los que no hablaba de negocios. Se moría de risa y se iban de cacería y hacían tonterías como si fueran jóvenes. Y después, bueno, tenía muchos amigos por negocios, etcétera, pero no era lo mismo. Y entonces le dije, oye, Eugenio, y ahora que tienes tanta chamba, cuando necesitas descansar, ¿qué haces, cabrón? Y me dijo, me voy al campo. Por ejemplo, para mí esto es importantísimo. Me dijo, ahora tiro mal. Entonces me ganan los demás, pero me la paso, no importa. Me la paso viendo los árboles y viendo las palomas y todo esto. Le gustaba simple y sencillamente andar en su jeepito, era como un pequeño jeep, y ir a visitar rincones del lugar. Le gustaba mucho visitar un árbol, le gustaba mucho ir a la orilla del río a ver la puesta de sol. Cuidaba mucho sus animales. Él, supongo que era cuando él se sentía libre y pensaba y nada más. Dice uno, él sí sabe. Este cuate, no, lo que quiere es justamente, ¿no? Volver a la parte humana, y se iba de fines de semana ahí a descansar. Cuando las vidas de ambos Eugenios se apartaron abruptamente en 1973, quedó sin embargo un vínculo que mantendría unidos al padre y al hijo: el TEC de Monterrey. Ese proyecto entró en un momento de sorpresa, de estupor, de crisis con la muerte de don Eugenio. Pero ahí estaba su hijo, Eugenio Garza Lagüera, no solo para rescatarlo y retomarlo, sino para proyectarlo en un nivel nacional a una dimensión que no soñó el padre. O que si soñó o entrevió, no lo pudo realizar. La relación de Eugenio Garza Lagüera con el TEC se remontaba a 1943, cuando, viviendo en Texas, consideró volver a Monterrey para ingresar al instituto recién inaugurado. No solo se trataba de reencontrarse con su familia y su ciudad natal, sino de participar directamente en el proyecto más querido de su padre. Eugenio cree que se está perdiendo eso, ¿no? Eso que él quisiera vivir por lo menos en algún momento. Entonces vuelve a Monterrey y toma algunas clases en el tecnológico, y ahí también tiene este complemento de educación como ingeniero químico. Cumplidos los 50 años de edad, tras la muerte del padre, Eugenio Garza Lagüera se convirtió también en el sucesor natural de Eugenio Garza Sada al frente del TEC de Monterrey. Bajo su mando, el estilo audaz del empresario regiomontano se reflejó en la expansión extraordinaria del TEC en todo el país. Un crecimiento que no dejó de lado su principal objetivo, la excelencia académica. Él toma el liderazgo del TEC y él vuelve el TEC una universidad nacional. O sea, hasta antes de él, el TEC era una universidad regia. En vez de ser una universidad de élite para regios, vamos a hacer una universidad para todo México. Empezamos a expandirnos, irnos a la Ciudad de México, irnos a Guadalajara, irnos a Chihuahua,
irnos a distintas partes de la República para tener una participación no solamente en esta ciudad, sino en toda la República de México. Y eso fue un mérito de Eugenio Garza Lagüera, el haber promovido y desarrollado la expansión del tecnológico a lo largo de la República. Una institución nacional con mucho éxito, con mucho cuidado, porque sí se cuidó mucho la calidad de la educación. Se abrían campus en lugares que a veces no había la experiencia o la gente capacitada para dar clases, pero pues se buscaba por todos lados, de Monterrey mismo, de la Ciudad de México, para que la calidad del estudiante o la calidad de la educación que recibía el estudiante fuera uniforme, fuera de primera. La capacidad de Garza Lagüera para asentar cada nuevo campus del TEC sobre las bases de su propia región fue un elemento central de su éxito a largo plazo y un motivo más para acreditar a la institución como verdaderamente nacional. ¿Les interesa esto? Sí. Ustedes tienen que poner el terreno, tienen que poner tal porcentaje del edificio y nosotros ponemos toda la administración y los maestros y todo. Entonces, en cada ciudad donde hay un TEC, hay un grupo de empresarios comprometidos. Y eso se lo aprendió a su papá. Hoy en día, junto a las decenas de campus a lo largo y ancho del país, el TEC de Monterrey cuenta con 18 sedes y oficinas internacionales en todo el mundo, para un total de casi 100,000 alumnos y 11,000 profesores del más alto nivel. Yo he estado en Bogotá, donde había gente hablando del TEC, estás en España y te hablan del tecnológico. Sí, ha sido otro gran acierto de estos pioneros de los años 20 y 30 de los cuales tú hablabas. Mucha importancia. Mucha importancia. El TEC para él fue de lo más importante en su vida. Hizo crecer ese legado. No lo enterró, no lo guardó, no lo dilapidó, lo invirtió e invirtió su tiempo y su creatividad para que floreciera. Un legado maravilloso que ahora no solo pertenece a Monterrey, pertenece a todo México y tiene un prestigio mundial. Hacia los últimos años del siglo pasado, la salud y la energía abandonaron poco a poco a Eugenio Garza Lagüera, hasta que en 2001 decidió dejar el mando de los negocios. No fue fácil y se retiró, yo creo que no tanto por gusto, sino porque lo tuvo que hacer un poco más por salud. Ya de grande tomó clases de dibujo y a mí me gusta mucho dibujar. Y yo lo acompañé a varias de sus clases de dibujo yo creo que fue su último año de vida. Y yo lo acompañaba y dibujábamos, nos ponía ejercicios el maestro y él se fijaba y como que el maestro me decía muy bien y se asomaba y bueno, dibujaba súper bonito. Pese al dolor de la renuncia, Garza Lagüera tuvo la tranquilidad de haber elegido muchos años atrás a la persona idónea para sucederlo. Se trataba de su yerno y más cercano colaborador, José Antonio Fernández. Pues tuvo un grandísimo maestro en don Eugenio, ¿verdad? Interiorizó, yo diría, a través de su relación tan estrecha con don Eugenio, los valores, las actitudes,
las formas que don Eugenio vivió. Pero me dijo, mira, Ricardo, si yo me llevo a petatear, como decía él, quiero que José Antonio también sea presidente de Bancomer, que sea presidente del Tecnológico, de FEMSA y de Bancomer, como era él. Él siempre fue una persona extremadamente educada, callada. Siempre asistía a las reuniones del Grupo de los 10. Y pues él lo que quería era que también entrara ya su yerno junto con él, porque estuvieron varios años juntos en el Grupo de los 10. Para don Eugenio fue un gran alivio tener un yerno como José Antonio. José Antonio fue un gran apoyo para don Eugenio. Constantemente se estaban comunicando por teléfono, constantemente se consultaban. Bajo el liderazgo de José Antonio Fernández, el holding se expandió y multiplicó sus negocios dentro y fuera de México, especialmente a través de Oxxo y de Coca-Cola FEMSA. En cuanto a Cervecería Cuauhtémoc, su venta a Heineken en 2010 representó más allá de su valor simbólico, un gran acierto financiero. Y enfrente de ejecutivos, siempre me decía, o les decía, qué bueno que a mí no me va a tocar tener que vender la cervecería. Le va a tocar a este. Y se va a tener que ir con los verdes o con los rojos, porque don Eugenio ya tenía un problema, había tenido una embolia, pero él sabía que los verdes eran Heineken y los rojos eran Anheuser-Busch. Entonces él decía, este va a tener que decidir si se van con los verdes o con los rojos. Es la lógica del capital. De manera que no hay que enojarse mucho o porque vendieron cervecería. Heineken le dio como pago el 20% de sus acciones. Es una cantidad impresionante de recursos. Ese dinero va a ir por otros vericuetos en FEMSA. Uno de ellos, la asociación con Coca-Cola. No cualquiera se puede asociar con Coca-Cola. Poco antes de su muerte, don Eugenio recibió el premio Woodrow Wilson a la responsabilidad social. Mi papá ha sabido salir adelante a pesar y en contra de cualquier adversidad. Sufrió la muerte injusta y trágica de su padre. Padeció la muerte de una de sus hijas. Vivió, como ya dijeron, las crisis financieras de México y su máxima preocupación siempre fue proteger las fuentes de trabajo de quienes confiaban en él. Ese es el don Eugenio que yo conozco, que quiero y que admiro. El don Eugenio que hoy comparto con ustedes. Y él estuvo encantado en su homenaje. El discurso lo dio mi mujer. Tenía que hacer una glosa sobre la persona. Y es un discurso maravilloso, muy emotivo. A mí me hizo llorar ese día y ella también. El 24 de mayo de 2008, Eugenio Garza Lagüera murió a la edad de 84 años en su casa de Monterrey, rodeado de su familia. Me acuerdo de estar toda la familia juntos con él en el momento que murió y de pensar de qué bonito poder morir rodeado de todas las personas que te quieren y acompañado de todas las personas que te quieren. Él sabía que tenía un legado importante. Él sabía que tenía que continuar con la obra de su padre. Él sabía que tenía que hacer grande a las instituciones a las que él servía. Y lo hizo. Y lo hizo de una forma modesta. No dejó de vestirse de saco y corbata hasta el último día de su vida.
no dejó de irse a la oficina hasta que ya no pudo más. O sea, la importancia de estar en la lucha constante a pesar de las adversidades era algo que lo destacaba mucho.